Cuando pensamos en un medicamento, nos imaginamos algo que funciona y ya está. Pero, ¿y si el viaje de esa molécula hasta convertirse en una pastilla eficaz fuese una carrera contrarreloj? Pues lo es, y es una carrera contra un enemigo silencioso y oculto, la estabilidad. Y para que nos hagamos una idea del tamaño del problema, vamos al grano. Atentos a esta cifra, porque es brutal. Entre el 70 y el 90% de los nuevos compuestos farmacéuticos, casi todos, apenas se disuelven en agua. Y claro, esto en medicina es un problemón gigantesco. La pregunta entonces es obvia, ¿no? Si un medicamento no se puede disolver, ¿de qué sirve? Nuestro cuerpo es, en esencia, agua. Si la molécula no se disuelve, no se absorbe. Y si no se absorbe, pues no hace absolutamente nada. Sería como tragarse una piedrecita y esperar que nos cure. Así que en los próximos minutos vamos a desgranar este desafío. Empezaremos viendo bien cuál es el problema de la solubilidad. Luego pasaremos a una solución súper ingeniosa, casi como de vidrio. Después, el puzzle que esto genera, que es la estabilidad. Veremos cómo se intenta predecir. Y para terminar, echaremos un vistazo a cómo la tecnología está revolucionando todo este campo. Venga, pues vamos a meternos de lleno en el primer punto. ¿Por qué? ¿Por qué narices tantos medicamentos nuevos son tan cabezotas y no se quieren disolver? Pues mira, la clave está en cómo se organizan sus moléculas. La sustancia que realmente cura, lo que se conoce como principio activo o API, tiende a ordenarse en estructuras de cristal. Imagínate un muro de ladrillos perfecto, todo súper compacto, súper estable. Esto es genial para que no se estropee, ¿verdad? Pues sí, pero es un desastre para que nuestro cuerpo lo asimile. Esos ladrillos moleculares están tan bien pegados entre sí que el agua simplemente no puede separarlos. Entonces, a los científicos se les ocurrió algo brillante. Si el orden es el problema, vamos a generar caos. En vez de pelearse con ese muro de ladrillos, decidieron demolerlo antes incluso de que se construyera. Lo que hacen, básicamente, es coger las moléculas del fármaco y mezclarlas con un polímero. Piensa en el polímero como en una especie de gelatina molecular. Luego, enfrían todo de golpe, tan rápido que a las moléculas del fármaco no les da tiempo a ordenarse y formar ese cristal. Se quedan atrapadas en un caos total, en un estado desordenado, lo que se llama un estado amorfo o vítreo, como el cristal de una ventana. Y aquí la diferencia es clarísima. Por un lado, el estado cristalino, ordenado, estable, pero no se disuelve. Y por otro, el estado amorfo que hemos creado, desordenado, inestable, pero se disuelve genial. Es un trueque. Se sacrifica la estabilidad para conseguir que el medicamento funcione. Pero claro, como suele pasar, este pacto tiene sus consecuencias. Y aquí es donde viene el giro de guión. Esa misma inestabilidad que hemos buscado a propósito para que el fármaco se disuelva es también su talón de Aquiles, el verdadero quebradero de cabeza de esta tecnología. Vamos a ver. A la naturaleza le encanta el orden. Esas moléculas que hemos dejado descolocadas están en realidad deseando volver a su forma de cristal, que es mucho más cómoda y estable para ellas. A este proceso de retorno se le llama cristalización. Y si esto pasa dentro de la pastilla en la estantería de la farmacia, adiós medicamento, se vuelve totalmente inútil. Así que el gran reto es saber si esto va a pasar y sobre todo cómo evitarlo. Vale, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo pueden los científicos predecir si una de estas formulaciones va a aguantar estable durante meses o incluso años? Pues no es magia, tienen su propio kit de detective para averiguarlo. Se fijan principalmente en dos cosas del propio fármaco. Por un lado, sus propiedades térmicas, o sea, cómo se comporta con el calor, algo que miden con el ratio Tm/Tg. Y por otro, si es más amigo del agua o del aceite, lo que se mide con un valor que se conoce como log-P. Y con esos datos usan gráficos como este. Es como un mapa para formular el medicamento. En el eje vertical está la tendencia a cristalizar. Cuanto más arriba, más peligro. Y en el horizontal, su afinidad por el aceite. Esto crea 4 zonas. Si tu fármaco cae en el grupo 1, genial. Es estable y se puede meter mucha dosis. En el grupo 2, bueno, una carga media. Pero, si caes en el grupo 3, la cosa se pone fea. El riesgo de que cristalice es altísimo y hay que poner muy poca dosis. Y en el 4, el problema es otro. Se disuelve demasiado lento. Otra herramienta que usan es la que llaman capacidad de formación de vidrio, o GFA. En el fondo, es como ponerle una nota al fármaco para saber cómo de terco es. O sea, si se va a poner a cristalizar a la mínima de cambio, o si por el contrario, se va a quedar quieto en su estado desordenado. Hay 3 clases. La clase 1 son los malos alumnos. Cristalizan en cuanto se enfrían. La clase 2 son los regulares. Aguantan el frío, pero en cuanto los recalientas un poco, cristalizan. Y luego está la clase 3, que son los alumnos estrella. Da igual lo que les hagas, se quedan en estado amorfo. Lógicamente, el objetivo es siempre trabajar con fármacos de clase 3. Pero ojo, que no todo es culpa del fármaco. El polímero que se elige como compañero es súper importante.
La mejor forma de verlo es imaginar que el polímero es como una jaula a escala molecular. Atrapa las moléculas del fármaco, las inmoviliza y así no les deja que se junten para formar esos cristales que no queremos. Y para saber cómo se va a comportar esta mezcla de fármaco y polímero, usan matemáticas, claro. Una de las herramientas es la ecuación de Fox. No hace falta entender la fórmula ni mucho menos, lo importante es para qué sirve. Para predecir la estabilidad de la mezcla final. A grandes rasgos, si el resultado es una temperatura alta, significa que la formulación es más robusta y duradera. O sea, resumiendo el método tradicional, se miran las propiedades del fármaco, se elige un buen polímero que haga de jaula y se comprueba que se lleven bien entre ellos. Estas son las herramientas clásicas. Pero como en todo, la tecnología está a punto de cambiarlo todo. Y con esto entramos en la última parte, el futuro, que la verdad es que ya es casi presente. La gran pregunta es, ¿y si pudiéramos saltarnos meses de laboratorio y predecir todo esto con la potencia de un ordenador? Pues aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción. Por un lado tenemos el modelado molecular. Son simulaciones potentísimas que nos dejan ver en el ordenador casi átomo por átomo cómo se van a llevar el fármaco y el polímero. Y por otro, el famosísimo Machine Learning. Se cogen los datos de miles de experimentos pasados, se le dan a una inteligencia artificial y ésta aprende a detectar patrones que un humano no vería, prediciendo si una nueva mezcla será estable o no sin haberla creado todavía. Y que nadie piense que esto es para dentro de 20 años. Ya está pasando. Como dice esta cita de uno de los estudios, los investigadores han conseguido una precisión predictiva altísima con estos métodos. Esto demuestra que el Machine Learning, de hecho, ya funciona para predecir la estabilidad. El potencial que tiene es sencillamente brutal. Porque no hay que olvidar para qué es todo esto. Al final, toda esta ciencia tan compleja, desde las ecuaciones hasta la inteligencia artificial, solo tiene un objetivo, que los medicamentos lleguen antes y mejor a la gente. Si podemos predecir qué va a funcionar, nos ahorramos años de pruebas fallidas y un dineral, y eso significa que los tratamientos que la gente necesita llegan mucho, mucho más rápido. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Con una inteligencia artificial cada vez más y más lista, ¿llegará el día en que diseñar un medicamento perfectamente estable sea tan fácil como hacer clic en un botón? ¿Podríamos decirle adiós para siempre al ensayo y error en el laboratorio? El tiempo dirá.